Recordaréis que cuando hablamos del pensamiento de Descartes, incidimos bastante en el hecho de que el filósofo francés trata de superar la crisis intelectual que se produce en el siglo XVII. Una crisis intelectual que de alguna manera venía a apagar la fiesta del Renacimiento. El cambio de paradigma científico, pasábamos del geocentrismo al heliocentrismo, resulta que la Tierra ya no está en el centro del universo, es el Sol, y eso supone destronar al hombre de esa posición de privilegio en la que Dios nos había situado. Como consecuencia, ese cambio de paradigma conlleva desorientación, una desorientación intelectual clara, inseguridad. El barroco es una época pesimista por excelencia. El escepticismo se adueña de la situación, se hace fuerte, y algunos pensadores tratan de superar ese escepticismo como buenamente pueden. Descartes es uno de esos pensadores, y él piensa que el método es una herramienta, un mecanismo esencial para superar esa crisis, ese escepticismo. Tenemos el método, tenemos un conjunto de reglas ciertas y fáciles que nos permitirá avanzar en el conocimiento con seguridad y evitar el error, cosa fundamental. En el siglo XVII, en el barroco, atemoriza el error. Equivocarse es lo que hay que evitar a toda costa. Y con las reglas del método podremos avanzar en el conocimiento y podremos evitar el error, cosa, como digo, fundamental. Lo cierto es que Descartes comienza aplicando el método a la filosofía, planteando la duda metódica. Bien, vamos a ver, la duda metódica se llama así porque se supone que es un momento del método. Pero claro, la duda metódica de Descartes va mucho más allá, porque en realidad plantea unos interrogantes, unas cuestiones, unas preguntas que a uno, a poco que lo piense, hace que se le pongan los pelos de punta. Cuando empieza a aplicar la duda como primer paso o como punto de partida del método, ya os digo que se suelta unos interrogantes de los que se salen muy mal, nos mete en un atolladero muy difícil de superar. Recordaréis que los niveles de duda que Descartes plantea son tres. El primer nivel de duda, que es del que vamos a tratar hoy en nuestro camino hacia Matrix, es el de la falacia de los sentidos, es decir, dudamos del conocimiento sensorial. El segundo nivel de duda, que nos meterá directamente en el corazón de Matrix, es la imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño. Y el tercer nivel de duda, que nos llevará más allá de Matrix, es la supuesta existencia del genio maligno que manipula nuestra mente. Vamos a desarrollar estos niveles de duda, empezando hoy por el primero de ellos y desde una nueva perspectiva. Recordad, no vamos a repetir, sino que vamos a intentar abrir nuevas vías de reflexión, tomando como punto de referencia lo que en su día afirmó el filósofo francés. Primer nivel de duda. Los datos de los sentidos, las falacias de los sentidos. Descartes afirmaba, y yo pienso que tenía buena parte de razón, que los sentidos nos engañan. Nos proporcionan determinadas informaciones que no son rigurosas y que en muchas ocasiones no son verdaderas. Todos hemos tenido la experiencia de haber visto ciertas cosas que no eran como nosotros pensábamos que eran. Quizá porque estábamos demasiado lejos, porque había poca luz o porque nuestras circunstancias personales no eran las mejores. La cuestión es que es indudable que los sentidos nos engañan. Yo creo que eso es un hecho. Ahora bien, hoy en día, con los avances que hemos experimentado en el campo del estudio de la percepción, nosotros no podemos plantear la cuestión de una manera tan sencilla o en términos tan dualistas como hacía Descartes al diferenciar radicalmente entre conocimiento sensorial y conocimiento racional. Nosotros hoy sabemos que ante una percepción se produce una excitación de los órganos sensoriales, se crea una corriente nerviosa informativa que las terminaciones neuronales llevan hasta el cerebro. El cerebro tiene que decodificar esa información, es decir, es fundamentalmente activo, es una herramienta activa. Nosotros no nos limitamos a recibir, a ser pasivos en la relación sujeto-objeto, sino que de alguna manera aportamos algo al conocimiento, construimos nuestra percepción, una percepción que
está condicionada por nuestra época, por nuestra cultura, por nuestro contexto, por el momento en el que vivimos, y por tanto enseguida surge la cuestión de hasta qué punto lo que percibimos es tal y como lo percibimos, que de alguna manera es lo que venía a plantear Descartes, si lo que yo veo es tal y como yo lo veo. Kant también planteó este asunto cuando afirmaba que es el objeto el que se amolda a las condiciones que pone el sujeto, unas condiciones a priori que son independientes de la experiencia, pero que hace posible la experiencia. Los neurólogos que estudian nuestro cerebro, nuestro sistema perceptivo, vienen a confirmar de alguna manera esta idea. El cerebro es una herramienta fundamentalmente activa, no se limita a recibir, sino que con la información que recibe ordena, da sentido, organiza, de tal forma que consigue que eso que percibimos signifique algo para nosotros. Piensan, en relación con este asunto, que el cerebro es una herramienta que la evolución ha transformado en un instrumento que nos sirve para sobrevivir, para solucionar problemas, pero que no es realmente fiable a la hora de hablarnos acerca de cómo es la realidad. No nos informa objetivamente acerca de la realidad de cómo son las cosas, sino que fundamentalmente intenta solucionar problemas. Hay un programa de redes en el que Punset entrevista a Cordelia Fine, que es profesora en la Universidad de Melbourne, y ahí dialogan acerca de cómo el cerebro discrimina aquella información que no considera relevante. Por ejemplo, nosotros nos podemos poner ropa que nos molesta y nos molesta durante unos minutos o incluso durante unos segundos. Luego esa sensación desaparece, porque el cerebro entiende que son datos no relevantes y por tanto de alguna forma es como si los ignorase. Lo mismo pasa a veces cuando vamos conduciendo. Sobre todo si conocemos el camino, si es un trayecto que podemos decir cotidiano, que hacemos casi todos los días. Pasan minutos y apenas si sabemos por dónde hemos ido. Ahora, como haya algún incidente, algo inesperado, inmediatamente el cerebro reacciona. Esa información no la discrimina, la de antes sí. Es un poco la idea en la que se basan los magos. Los magos, con sus maravillosos y estupendos trucos, lo que hacen es distraernos. Hacen movimientos que captan nuestra atención, que nuestro cerebro en principio consideraría relevante, mientras que de una forma disimulada, pues ejecutan el truco. En realidad, esto ya nos está poniendo ante la tesitura o ante la información de que desde luego es muy distinto lo que nosotros podemos percibir a lo que las cosas pueden ser en realidad. Es de alguna manera lo que a mí me gusta llamar el principio de incertidumbre en filosofía. Cuando nosotros percibimos, por todo esto que estamos diciendo, en la medida en que el cerebro busca sobrevivir, en la medida en que nuestra percepción está condicionada por los contextos, cultura, coyuntura, eso significa que lo que yo percibo es más que probable que no sea como yo lo percibo. Pero yo no puedo salir de mí mismo, yo no puedo convertirme en un observador objetivo para saber si lo que veo es tal y como yo lo veo. En la medida en que veo algo lo transformo y lo cambio. Por eso jamás puedo saber hasta qué punto mi percepción de la realidad es objetiva o fiel a esa realidad. Un ejemplo de que nuestra percepción o nuestro sistema perceptivo no solo está diseñado para sobrevivir, sino que además modifica aquello que percibe, lo tenemos en los mecanismos y leyes de percepción que nos explica la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt lo que hace es intentar decir más o menos cómo construimos nuestra percepción, cómo la construimos. Y en ese sentido, un ser que fuera de otra especie o otras formas inteligentes de vida podrían construir la percepción de otra manera. Entre los mecanismos que la Gestalt nos atribuye a la hora de percibir está el de figura y fondo. Eso significa que cuando nosotros tenemos una figura sobre un fondo, traemos la figura al primer plano, la damos más importancia que ese fondo y por tanto en nuestra percepción de las cosas gana importancia, gana pertinencia, gana valor. Otro mecanismo es el de igualdad. Imaginad que tenemos elementos distintos en una misma percepción. Nosotros tendemos a agruparlos, es decir, en formar conjuntos con elementos que se parecen.
es como establecer una división, es como establecer clases. Son elementos de distinto tipo, nosotros tendemos a organizarlos en nuestra percepción por tipos, por clases o por grupos. Luego está también la continuidad. Cuando tenemos determinadas percepciones o estímulos perceptivos en relación de continuidad y que se parecen o que son de un mismo tipo, tendemos a agruparlos en figuras. Es otra cosa que solemos hacer. Exactamente igual que cuando una figura nos aparece sin completar o sin cerrar, nosotros tendemos a completarla o a cerrarla. Por otra parte, la Gestalt no solo establece mecanismos, sino también leyes de percepción. Por ejemplo, la preeminencia del todo frente a las partes. Siempre buscamos organizar lo que percibimos. ¿Y cómo lo organizamos? En función de la sencillez. Daría la impresión de que a la hora de articular o de organizar una figura, lo que buscamos siempre es gastar la mínima cantidad de energía. Entonces las figuras intentamos articularlas de la manera más sencilla posible en esa percepción concreta. Estos son algunos de los mecanismos o de las leyes que establece la Gestalt y que tratan de explicar cómo construimos nuestra percepción. Lo que en el fondo estamos diciendo es que, vamos a recordar, por una parte, el cerebro sirve para sobrevivir, no para informar objetivamente, y que en la medida en que percibimos, por todo lo que llevamos diciendo, contexto, cultura, nosotros modificamos lo que percibimos. Y un ejemplo también lo acabamos de poner con las leyes y los mecanismos que nos dice o que establece la Gestalt acerca de cómo construimos nuestra percepción. Si todo esto es así, se podría dar un paso más e incluso decir que nosotros no solo modificamos la realidad cuando la percibimos, sino que en cierto modo la creamos, que es lo que vendrían a decir las teorías idealistas más radicales. Aquí vuelvo a recurrir al divulgador por excelencia de este país, que es Punset, y a otro de sus capítulos de redes, uno en concreto en el que habla con Kia Nobre, que es una neurocientífica de la Universidad de Oxford, y que justamente trata el capítulo sobre este tema, en qué medida el cerebro es capaz de construir la realidad. Esto es un tema realmente interesante, porque desde un punto de vista no ya filosófico, sino propiamente científico, hay planteamientos que parecen sugerir que esto tiene bastante sentido. Por ejemplo, Niels Bohr ya afirmó que la manera de preguntar ante un problema puede cambiar la solución o las conclusiones que obtengamos con respecto a ese problema. Es como si a la hora de hacer un experimento pudiese ocurrir en alguna ocasión que la manera de hacer el experimento diera lugar a resultados diferentes. Es decir, la forma de abordar o de preguntar ante un problema ya puede cambiar los resultados que obtengamos o las conclusiones que obtengamos en relación con ese problema. Algo parecido sugiere en física la mecánica cuántica. Dicho sea de paso, y para empezar, que yo no sé por qué me pongo a hablar de la mecánica cuántica, porque no tengo ni idea, pero bueno, ya puestos y de perdidos al río, vamos a ver si puedo explicar lo que quiero explicar. Según los físicos, parece ser que las partículas o los elementos últimos de la materia presentan una característica según la cual a veces se comportan como ondas y a veces se comportan como partículas. Pongamos, por ejemplo, un electrón. Pero si eso es así, parece que cuando intentamos preguntarnos dónde está un electrón, hay algo que ellos llaman una función de onda que nos habla de las probabilidades que tiene el electrón de estar en un determinado sitio. Eso poco más o menos vendría a decir que el electrón no está en ningún sitio o está en todos a la vez. Y es cuando el científico lo observa, cuando esas probabilidades o posibilidades se concretan, se materializan, y es cuando el electrón pasa a estar en un determinado lugar. Algo así es lo que yo entiendo. Es un poco el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos conocer la velocidad y la posición de un electrón, porque en la medida en que conocemos una, alteramos la otra.
que es en el fondo lo que estábamos diciendo antes, que en la medida en que percibimos la realidad, la alteramos, que fue lo que dijo Kant con nuestras condiciones a priori. Esto es muy interesante, porque parecería decir, primero, antes de nada, es evidente que la mecánica cuántica es una cosa que va absolutamente en contra del sentido común, porque eso de que haya un elemento que pueda estar en varios sitios a la vez es algo que no concebimos de ninguna manera. Pero que deje de poder estar en varios sitios a la vez y que esté en un determinado, vamos a decir, lugar, aunque evidentemente esta terminología no es adecuada, pero bueno, y esté en un determinado lugar cuando el científico hace la observación, es ya, si cabe, más sorprendente. Porque vendría a decir que la realidad deja de ser posible y se concreta cuando nosotros la percibimos. Esto, que yo soy consciente de que no he explicado bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ha llevado a algunos físicos, a algunos científicos, a algunos pensadores como Eugene Wigner a afirmar que a partir de estos planteamientos se puede demostrar ni más ni menos que la existencia de Dios. Y es que lo que yo entiendo que vienen a decir, señores como este pensador, es que si aplicamos los criterios que hemos aplicado a las partículas elementales de la materia, por ejemplo al universo, podríamos suponer que para conocer los estados del universo se podría plantear una función de onda. Esa función de onda hablaría de las probabilidades o de los distintos estados del universo que no se concretarían hasta que un observador, hasta que una conciencia hiciera dicha observación. Ahora, ¿cuál es la conciencia que observa y por tanto determina, concreta, una de esas probabilidades que la función de onda describe con respecto al universo? Pues evidentemente tendría que ser una conciencia universal que podríamos entender por Dios, habría que suponer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, lo que quiero decir con todo esto, y por resumir un poco, es que parece más que evidente que tenemos buenas razones para dudar de que nuestras percepciones tengan un carácter objetivo con respecto a la realidad, por todo lo que hemos dicho. Si os parece, podemos resumir un poco. Percepciones condicionadas por contextos, épocas, cultura, intereses. Los neurólogos que nos dicen que el cerebro busca sobrevivir y discrimina información y por tanto no es una buena herramienta para informarnos objetivamente acerca de la realidad. Siguiendo con redes, hay un capítulo que se titula El cerebro es una chapuza. ¿En qué sentido se puede decir eso? Pues es una chapuza si queremos que sirva como espejo de la realidad. Ahora, no es una chapuza si entendemos que nos sirve para sobrevivir. Bueno, por otra parte, además hemos establecido que a la hora de percibir modificamos lo que percibimos. Eso ya empezó diciéndolo claramente Kant. Hoy en día los científicos también parece que lo tienen bastante claro. Ahí tenemos la entrevista que os he dicho de Punset con Kian Obre, neurocientífica de la Universidad de Oxford, cuando llega a decirnos que el cerebro en cierto modo construye la realidad, los mecanismos que hemos estudiado y las leyes que hemos estudiado en la teoría de la Gestalt. La mecánica cuántica también parece sugerir algo de eso, en la medida en que hace falta un observador, que determine, que concrete las posibilidades o las probabilidades que tienen los elementos últimos de la materia de estar en una determinada posición o una determinada velocidad. Y, en definitiva, está bastante claro que lo que decía Descartes tiene mucho sentido. Nosotros percibimos la realidad, pero es una percepción de la que desde luego no podemos estar en absoluto seguros. Es más, somos conscientes de que lo que percibimos no es tal y como lo percibimos por todo lo que estamos diciendo. Ahora bien, es que el asunto se puede complicar todavía más. ¿Y por qué se puede complicar todavía más? Porque lo que estamos diciendo de alguna manera es común a nuestra especie. Es decir, cuando hablamos de que nosotros construimos nuestras percepciones en base a unos mecanismos, a unas leyes, que nuestro cerebro busca sobrevivir, etcétera, etcétera, es algo en lo que más o menos estamos o compartimos, mejor dicho, todos los seres humanos. Pero es que incluso entre nosotros mismos se producen ciertas alteraciones perceptivas que complican el asunto mucho más, porque
Cuando hablamos de los colores, de la percepción de los colores, la inmensa mayoría de los seres humanos tenemos un tipo de percepción que es tricromática. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 3 tipos de conos. Los conos son las células de la retina responsables de la visión cromática. Los fotopigmentos de los conos reaccionan ante las longitudes de onda en función de las cuales percibimos los colores. Tenemos 3 tipos de conos, por lo tanto percibimos los colores a partir de 3 colores básicos, rojo, azul y verde. Pero, por ejemplo, los daltónicos no tienen 3 tipos de conos, tienen 2 y a veces incluso 1. Eso significa que hay colores que no pueden percibir. Pero, por otra parte, resulta que hay algunas mujeres en el mundo, muy pocos casos, pero parece que hay algunas mujeres que sufren una mutación que se llama tetracromía. Esta mutación provoca que en vez de tener 3 tipos de células responsables de la visión cromática, 3 tipos de conos, tienen 4. Y parece ser que ese cuarto tipo que el resto no tenemos reacciona a la luz ultravioleta, es sensible a la luz ultravioleta y por tanto perciben el mundo con una riqueza cromática pues muy difícil de comprender para el resto de los seres humanos. Aquí tenemos ya claramente el problema planteado. Si ante un paisaje tenemos una persona que es daltónica, otra que ha sufrido esta mutación, una mujer que ha sufrido esta mutación de tetracromía, y una persona que ve el mundo como lo vemos la mayoría de nosotros, como decía, ya la pregunta surge evidente. ¿Quién tiene razón, entre comillas, a la hora de ver ese paisaje? ¿Cuál es la visión del paisaje más objetiva, más real? La que tenemos la mayoría. ¿Por qué? No tiene por qué. A lo mejor la que tenemos la mayoría, como hemos dicho antes, sirve para sobrevivir, pero puede que no sea la más objetiva. Es evidente que con todo lo que estamos diciendo, entonces el primer nivel de duda que planteó Descartes, el nivel de duda relacionado con el conocimiento sensorial, desde luego tiene mucho más que asunto metódico, es decir, más que una duda metódica, esto es una duda en toda regla y que desde luego de ella se sale muy mal, como veremos que luego se sale muy mal también de los distintos niveles de duda. Porque claro, si entre nosotros mismos ya no, y estoy hablando simplemente, por ejemplo, de la vista, también podría hablar, pues no sé, del oído o de los otros sentidos, estoy hablando del sentido de la vista que parece como el que más tenemos siempre en cuenta o en consideración. Si ni siquiera todos los seres humanos vemos los colores de la misma manera, desde luego, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos se asemeja a la realidad? ¿O cómo podemos estar seguros de que, bueno, es bastante coherente con lo que en realidad son las cosas? Todavía esto se puede complicar mucho más, porque hay determinadas alteraciones perceptivas, como la sinestesia, que sí que ya es una cosa absolutamente espectacular. Vuelvo a recurrir, y perdonad que insista tanto, pero es que los programas de redes pues merecen mucho la pena. Vuelvo a recurrir a redes y en este caso a 2 capítulos. Uno se titula Flipar en colores, nunca mejor dicho, y el otro se titula Sentidos sin sentido, en el que se nos habla de la sinestesia, porque es a lo que me estoy refiriendo. Alteración, hay muchísimas más, pero no podemos aquí entrar en todas ellas porque si no, no terminaríamos el podcast nunca, desde luego, ¿no? La sinestesia es una alteración perceptiva en la que lo que viene a ocurrir es que unos sentidos se confunden con otros. Es decir, los sentidos en estas personas se entrelazan. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues por ejemplo, ocurre que cuando ellos escuchan, cuando las personas sinestésicas escuchan música, ven colores. O puede que cuando están comiendo, determinados sabores los asocien con figuras geométricas. Puede incluso ocurrir que haya determinadas palabras que les sugieran sabores. Cosas de ese estilo. Y otras muchas síntesis o mezclas de percepciones sensoriales que pueden existir en el caso de las personas sinestésicas. Es una cosa apasionante cómo ellos pueden percibir el mundo. Y desde luego tendríamos que volver a preguntarnos qué percepción es más objetiva. ¿Qué percepción es más acorde con lo que la realidad es tal cual es en sí misma? Si la suya o la nuestra. Y desde luego no creo que tengamos ninguna razón para juzgar que lo que percibimos uno es más real y más objetivo que lo que perciben otros. Desde luego
la manera que tiene de percibir el mundo una persona que es sinestésica le tiene que causar problemas, pero simplemente porque son minoría. Pero eso no significa que su forma de ver el mundo no sea apasionante, desde luego. Lo cierto es que aún podemos dar otro paso y complicar más el asunto. Bien, es verdad que los que hacemos filosofía y ciencia somos los seres humanos, pero puede merecer la pena intentar comparar nuestra forma de ver el mundo con la forma de percibir la realidad que tienen los animales. Es otro tema interesantísimo y normalmente salimos perdiendo, porque ellos, por lo que nos dicen las personas que estudian este asunto, ven, en términos generales, la realidad con mucha mayor riqueza cromática que nosotros. Las aves, por poner un ejemplo, son, la inmensa mayoría, tetracromáticas, es decir, tienen 4 tipos de conos, muchas de ellas son por tanto sensibles a la luz ultravioleta, y esa característica unida a otras, como por ejemplo que su cristalino no se va deteriorando con el paso del tiempo, que son capaces de contraer las pupilas a voluntad para expresar determinadas sensaciones, que su foco, su manera de enfocar es totalmente incomprensible para nosotros, porque son capaces de ver de cerca y de lejos a la vez. Todas estas características, digo, hacen que tengan una visión mucho más rica y mucho más completa que nosotros. Además, si os dais cuenta, suelen tener los ojos a ambos lados de la cabeza, lo que les permite tener una visión panorámica pues también muy, muy amplia. Es decir, que en general, en este primer ejemplo que hemos puesto, las aves gozan de una visión muy superior a la nuestra, con más matices de color, tienen 4 tipos de conos, una visión panorámica mayor, pueden enfocar a la vez a larga y a corta distancia, y por si fuera poco, el hecho de tener ese 4º tipo de conos, de células de la retina, hace posible que algunas rapaces puedan distinguir la orina de los roedores, que por cierto es fluorescente a la luz ultravioleta, y eso les sirve pues para localizarlas y poder cazarlas con mucha mayor facilidad. Es verdad que hay otros animales que a lo mejor no perciben tantos colores como nosotros, como por ejemplo pueden ser los perros, pero ¿quién no ha estado al lado alguna vez de uno de ellos y nos ha sorprendido cuando se ha incorporado y con las orejas de punta, y es porque ha captado algún sonido que nosotros no somos capaces de captar, porque hay determinadas frecuencias que son, o mejor dicho, que están por debajo del umbral de lo que nosotros podemos oír. Otro caso también interesante es el de la abeja. Según nos cuentan los estudiosos del asunto, parece que la abeja no distingue entre el rojo y el negro, y sin embargo sí distingue el ultravioleta. Es sensible a esa longitud de onda. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que parece ser que estos insectos perciben desde un punto de vista cromático el mundo de una manera muy distinta a la manera según la cual lo percibimos nosotros. Pero si hay un personaje, y permitidme la expresión porque es un personaje que desde luego ve el mundo de una manera tal que ni siquiera acertamos a imaginar, es el camarón mantis. El camarón mantis es posible el ser vivo que existe en la Tierra con una mayor capacidad visual en relación no solo a los colores, sino en lo que se refiere a perspectivas, posibilidades, etc. Bueno, el camarón mantis, para que os hagáis una idea, es una especie de crustáceo, parece a una langosta, es un animal que tiene 2 tallos a cada lado de la cabeza, como si fueran 2 antenas, y en cada uno de esos tallos tiene situado los ojos, de tal manera que cada ojo funciona de una manera totalmente independiente del otro. Es decir, uno puede enfocar en una dirección, el otro en una dirección totalmente contraria. Algo ya que para nosotros resulta absolutamente incomprensible. Pero no solo eso, sino que dentro de cada uno de esos ojos se pueden distinguir como 3 partes, de tal manera que tiene de cada imagen 3 perspectivas diferentes. 3 perspectivas diferentes. Y por si fuera poco, que esto ya es bueno, pues yo creo que el acabose, tiene 12 tipos de conos. ¿Qué significa que tiene 12 tipos de conos? Pues que tiene 12 tipos de células distintas
responsables de la visión cromática. Es decir, si sumamos todo lo que hemos estado diciendo, resulta que tenemos un bicho que tiene dos antenas, en cada una de ellas están situados los dos ojos, que pueden enfocar o funcionar cada uno de manera totalmente independiente del otro. Además, en cada órgano visual, en cada ojo, hay tres partes que le permite tener tres imágenes de aquella cosa que percibe. A lo que hay que sumar los 12 tipos de conos que, según lo que se ha analizado y según lo que se ha estudiado, le permiten percibir en 12 colores básicos distintos. Con lo cual, nosotros no acertamos a imaginar de ninguna de las maneras lo que puede percibir un animal con esas características. Si por algún extraño milagro, pienso yo, pudiéramos ver la realidad durante 2 minutos tal y como la ve el camarón mantis, no entenderíamos nada de lo que estamos viendo. Es más que probable. Bueno, y con esto yo creo que más o menos podemos ya sacar una conclusión clara en lo que se refiere al primer nivel de duda que planteó Descartes, que no era otro que las dudas o las falacias de los sentidos, el hecho de que los sentidos nos engañan. Hemos intentado desarrollar este planteamiento, esta afirmación, y de alguna manera la ciencia parece darnos la razón. Entre lo que percibimos y la realidad tal cual es, hay muchas diferencias. Ya hemos visto, nosotros tenemos que ordenar aquello que percibimos. El cerebro busca fundamentalmente sobrevivir, modifica lo que percibe. Además, en cierto modo, las teorías idealistas afirman que casi creamos lo que percibimos en la medida en que tenemos que darle un sentido. Las diferentes maneras de percibir las cosas, incluso entre los propios seres humanos, en función de algunas alteraciones que existen en nuestros sistemas o mecanismos perceptivos. Las clarísimas diferencias que se dan entre especies, ya hemos visto entre nosotros y los animales. Pregunta clara, ¿cuál es la verdadera realidad? Entre todas esas diferencias a la hora de captar, de ver, porque nos hemos basado sobre todo en el sentido de la vista y fundamentalmente en la riqueza cromática del mundo y cómo percibimos ese mundo. De entre todas las maneras de ver la realidad, ¿cuál es la más objetiva? ¿Cuál es la más verídica? ¿Cuál es la más válida? Evidentemente no se puede saber. Estamos ante el principio de incertidumbre en filosofía. La relación sujeto-objeto es tal que nosotros estamos alterando el objeto y no podemos salir de nosotros mismos, lo que significa, por tanto, que jamás podremos conocer en qué medida lo que percibimos es tal y como lo percibimos. Primer nivel de duda de Descartes, las falacias de los sentidos, los problemas que se plantean en función de la percepción y de la manera de ver y captar la realidad por parte de los seres humanos. Bueno, y como comentábamos en un primer momento, esto se suponía que en Descartes era una duda metódica, pero desde luego da la impresión de que es más que metódica. Nos plantea unos problemas que tienen difícil solución. Yo creo que hasta aquí podemos llevar el primer nivel de duda de Descartes. Nos pone ante una tesitura difícil de afrontar. Hasta qué punto lo que vemos es como lo vemos. Y bueno, muy difícil de decidir, muy difícil de saber. Hasta aquí llegamos en lo que se refiere a este primer nivel de duda. Vamos a relajarnos con un poquito de música. En posteriores archivos ya abordaremos los otros niveles de duda, el segundo de los cuales es la imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño. La duda se va radicalizando y directamente nos vamos a meter en Matrix, y si el primer peldaño, la primera red de la duda era complicada, la segunda, el segundo nivel, el segundo peldaño va a ser todavía mucho más complicada. Nos vemos, nos oímos en el siguiente audio con el segundo nivel de duda, la imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño. El centro del universo es el Sol, y eso supone destronar al hombre de esa posición de privilegio en la que Dios nos había situado. Como consecuencia,
Ese cambio de paradigma conlleva desorientación, una desorientación intelectual clara, inseguridad. El barroco es una época pesimista por excelencia. El escepticismo se adueña de la situación, se hace fuerte, y algunos pensadores tratan de superar ese escepticismo como buenamente pueden. Descartes es uno de esos pensadores, y él piensa que el método es una herramienta, un mecanismo esencial para superar esa crisis, ese escepticismo. Tenemos el método, tenemos un conjunto de reglas ciertas y fáciles que nos permitirá avanzar en el conocimiento con seguridad y evitar el error, cosa fundamental. En el siglo XVII, en el barroco, atemoriza el error, sentidos, las falacias de los sentidos. Descartes afirmaba, y yo pienso que tenía buena parte de razón, que los sentidos nos engañan. Nos proporcionan determinadas informaciones que no son rigurosas y que en muchas ocasiones no son verdaderas. Todos hemos tenido la experiencia de haber visto ciertas cosas que no eran como nosotros pensábamos que eran. Quizá porque estábamos demasiado lejos, porque había poca luz o porque nuestras circunstancias personales no eran las mejores. La cuestión es que es indudable que los sentidos nos engañan. Yo creo que eso es un hecho. Ahora bien, hoy en día, con los avances que hemos experimentado en el campo del estudio de la percepción, nosotros no podemos plantear la cuestión de una manera tan sencilla o en términos tan dualistas como hacía Descartes al diferenciar radicalmente entre conocimiento sensorial. Equivocarse es lo que hay que evitar a toda costa. Y con las reglas del método podremos avanzar en el conocimiento y podremos evitar el error, cosa, como digo, fundamental. Lo cierto es que Descartes comienza aplicando el método a la filosofía, planteando la duda metódica. Bien, vamos a ver, la duda metódica se llama así porque se supone que es un momento del método. Pero claro, la duda metódica de Descartes va mucho más allá, porque en realidad plantea unos interrogantes, unas cuestiones, unas preguntas que a uno, a poco que lo piense, hace que se le pongan los pelos de punta. Cuando empieza a aplicar la duda como primer paso o como punto de partida del método, ya os digo que se suelta unos interrogantes de los que se salen muy mal. Nos mete Recordaréis que cuando hablamos del pensamiento de Descartes, incidimos bastante en el hecho de que el filósofo francés trata de superar la crisis intelectual que se produce en el siglo XVII. Una crisis intelectual que de alguna manera venía a apagar la fiesta del Renacimiento. El cambio de paradigma científico, pasábamos del geocentrismo al heliocentrismo, resulta que la Tierra ya no está en un atolladero muy difícil de superar. Recordaréis que los niveles de duda que Descartes plantea son tres. El primer nivel de duda, que es del que vamos a tratar hoy en nuestro camino hacia Matrix, es el de la falacia de los sentidos, es decir, dudamos del conocimiento sensorial. El segundo nivel de duda, que nos meterá directamente en el corazón de Matrix, es la imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño. Y el tercer nivel de duda, que nos llevará más allá de Matrix, es la supuesta existencia del genio maligno que manipula nuestra mente. Vamos a desarrollar estos niveles de duda, empezando hoy por el primero de ellos y desde una nueva perspectiva. Recordad, no vamos a repetir, sino que vamos a intentar abrir nuevas vías de reflexión, tomando como punto de referencia lo que en su día afirmó el filósofo francés. Primer nivel de duda. Los datos de los